es extremo. Pero hay una verdad clara: la duda que no se trata en el momento crece. ¿Y qué pasa? Termina gobernando nuestro corazón, hermanos. El rey Joram permitió que otras influencias moldearan su vida. Su fe fue siendo reemplazada, hermanos, por su propio criterio, por su propia conveniencia. Ya no consultaba a Dios. Y ahí es cuando caemos en el error del el yo creo, el yo pienso, el a lo mejor es así. Pero nunca corremos a buscar la real palabra de Dios. Amén, hermanos. Y aquí hay una verdad poderosa: todo vacío de fe será llenado por otra cosa que no sea Dios. Si no tenemos fe, si no buscamos a Dios, hermanos, si no confía en Dios, terminará confiando en algo más. Pero nada de eso puede sostener su alma. Nada de eso va a poder sostener su alma. El rey Joram, su caída no comenzó con grandes pecados, hermanos, sino con pequeñas decisiones que fueron alejándolo poco a poco. No fue de un día para otro, porque nadie se aleja de Dios de golpe, hermanos, sino lentamente y en silencio. Lo hacemos despacio. Por eso este mensaje, hermanos, es un espejo. Y la pregunta no es solo quién fue Joram, sino en qué área estoy comenzando a dudar de Dios. En qué área de mi vida estoy comenzando. ¿Dónde confío más? ¿En mi lógica, en mi razonamiento, o en la palabra de Dios? Porque lo que no se corrige a tiempo, hermanos, puede definir nuestro destino. Lo que no corrijamos a tiempo. Y hay una verdad que golpea fuerte: la fe, hermanos, no se pierde de repente. La fe se va reemplazando, o nosotros mismos la vamos reemplazando. Y todo comienza cuando damos más espacio a otras voces, damos más espacio a otras influencias, damos más espacio a buscar más en otras personas que realmente en la presencia de Dios. Y es ahí donde empieza la caída de este rey, del rey Joram. Antes del pecado visible, hubo una influencia equivocada ocupando el lugar correcto. Amén, hermanos. Y esto nos confronta, porque hoy nos preguntamos: ¿quién está formando nuestra manera de pensar al día de hoy? ¿Quién está formando nuestra manera de decidir, nuestra manera de crecer? ¿Realmente la palabra de Dios o nosotros mismos? El yo creo, el yo pienso, como les decía. Porque el rey Joram no cayó por falta de conocimiento, hermano, eso está claro. Cayó porque comenzó a escuchar más a quienes no conocían a Dios. Aguas de los que están a nuestro alrededor, en la escuela, en el trabajo. Nosotros, donde nos paremos, tenemos que mostrar a Dios. La Biblia es clara, dice que ellos tienen que ser como nosotros, mas no nosotros como ellos. Amén, hermanos. Y como punto número 1, quiero decirles que Joram eligió malas influencias en lugar de la dirección de Dios. Y cuando observamos la vida de Joram, vemos algo muy fuerte, hermanos. No fue la falta de conocimiento lo que lo llevó a apartarse de Dios, sino las influencias que él mismo decidió abrazar. Él creció viendo a su padre Josafat buscar a Dios, depender de él en medio de guerras y establecer justicia en el reino. Esto es decir, hermanos, Joram sabía quién era Dios. Reconocía quién era Dios, pero conocer a Dios no es lo mismo que permanecer fiel a Dios. ¿Sí me entiende, hermano? Conocer a Dios no es lo mismo que serle fiel a Dios. Su decisión de unirse a la casa de Acab, especialmente a través de su matrimonio con Atalía, marcó un antes y un después de su vida espiritual, hermanos. Esa relación no solo fue una alianza política, fue una puerta abierta para adoptar una mentalidad alejada de Dios. Qué tremendo. Y poco a poco, hermanos, su corazón comenzó a inclinarse hacia prácticas, pensamientos y decisiones que no venían de la fe, sino de la influencia incorrecta. Es muy importante que nos reunamos con personas de nuestra misma fe. No estamos excluyendo a los demás, pero es muy importante que yo creo por eso el apóstol Pablo decía:
que no nos dejáramos de congregar como algunos tienen por costumbre, porque nos hace bueno reunirnos entre hermanos. Amén, hermanos. Y aquí es donde entra la raíz de esa duda en el rey. La duda, hermanos, muchas veces no comienza como una pregunta directa contra Dios, sino como una exposición constante. A veces que nosotros mismos la minimizamos, la distorsionamos o contradicen muchas veces lo que Dios ha dicho para nuestra vida. Joram no solo se levantó un día diciendo, no creo en Dios el día de hoy. No fue así, pero sí empezó a escuchar más a quienes no creían, a quienes no compartían su mismo pensamiento, a quienes vivían sin temor de Dios, a quienes confiaban en su propia fuerza. Y cuando esas voces se vuelven más fuertes, hermanos, que la voz de Dios, la fe comienza a debilitarse. La fe comienza a venirse abajo. La fe no se pierde de golpe, hermanos. La fe se va desgastando si no la trabajamos. Se desgasta cuando dejamos de rodearnos de lo que la alimenta. La presencia de Dios primeramente, la palabra de Dios, el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Se desgasta cuando damos más lugar a lo que nos aleja de Dios que a lo que nos acerca. Joram permitió que su entorno, hermanos, moldeara su corazón más que la verdad que había recibido desde joven. Qué tremendo. Y eso lo llevó poco a poco a tomar decisiones cada vez más alejadas de Dios. Y esto nos confronta directamente el día de hoy, hermanos, porque no se trata solo de con quién caminamos físicamente, sino de qué estamos permitiendo entrar en nuestro corazón. ¿De qué se está llenando? ¿De qué lo estamos llenando? De conversaciones erróneas, de amistades erróneas, de contenido en las redes sociales, en los celulares erróneos, y aún se lo permitimos a nuestros hijos, de consejos que a veces no edifican tampoco. Todo eso forma una atmósfera espiritual en nuestra vida, hermanos. Y la atmósfera que cultivamos entonces va a determinar la dirección de nuestra fe. ¿Hacia dónde caminaremos? Es como una brasa encendida, hermano, imagínesele. Mientras está junto a otras brasas, permanece viva, ¿está de acuerdo? Permanece ardiendo, permanece con fuerza. Y eso lo vemos cuando siempre hacemos una carne asada, ¿no, hermanos? El carbón que si lo alejas se apaga, ¿está de acuerdo? Pero si separamos ese carbón y lo dejamos solo, ¿qué pasa? Poco a poco empieza a apagarse hasta que pierde completamente el fuego. Y no porque la brasa haya decidido apagarse de inmediato, hermanos, sino porque se desconectó del entorno que la mantenía viva. Y así nos puede pasar, hermanos. Si nos desconectamos de lo que nos alimenta nuestra fe y nuestro espíritu, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Dónde vamos a estar? Claro. Y así le pasó a Joram. Se separó de la influencia correcta y se conectó con la equivocada. Y su fe, hermanos, que pudo haber sido firme, terminó apagándose. Se acabó su fe. Y mi segundo punto, quiero decirle que la duda lo llevó a endurecer su corazón y cometer pecado, hermanos. Cuando la duda comienza, hermanos, a instalarse en el corazón, no se queda solo con un pensamiento. Empieza a afectar nuestras decisiones. Empieza a afectar nuestras decisiones. Y en el caso de Joram, su falta de confianza en Dios lo llevó a confiar completamente en sí mismo. Y quiero decirle que cuando un hombre se pone en el lugar que le corresponde a Dios, inevitablemente empieza a tomar decisiones destructivas para su propia vida. Joram no solo se desvió espiritualmente, hermanos, sino que llegó al punto de asesinar a sus propios hermanos. Imagínese, hermano, y esto no fue un acto impulsivo, sino fue el resultado de un corazón que ya no estaba siendo gobernado por el temor de Dios. Hermanos, cuando la fe desaparece, el corazón pierde la sensibilidad. Ya no somos sensibles. Lo que antes parecía impensable, ahora se vuelve justificable. Y ese es un gran problema.
siempre la duda va a distorsionar la perspectiva de Dios para nosotros y hace que las personas vean el pecado como una solución y no como una consecuencia. Joram probablemente pensó que eliminando a sus hermanos aseguraría su reino, pero en realidad estaba sellando una ruina, hermanos. Amén. Y así funciona la vida sin Dios. Así, tomando malas decisiones, creyendo que es lo mejor para nosotros. Creemos que estamos tomando el control, cuando en realidad estamos perdiéndolo todo, hermanos. Estamos perdiéndolo todo. Y hoy pasa lo mismo, hermanos. Cuando alguien deja de confiar en que Dios es quien guarda, cuando Dios es quien provee, es quien dirige, empieza a tomar decisiones por la desesperación. Empieza a tomar decisiones por el miedo, pero también empieza a tomar decisiones por la ambición. Y eso no está bien. Y esas decisiones, hermanos, aunque parezcan inteligentes en el momento, terminan dejando y alejándonos más de nuestro corazón al Señor. Amén. Es como manejar un coche sin frenos, hermanos, en bajada. Al principio parece que todo está bajo control, incluso puede sentirse hasta emocionante, ¿no? Voy en una montaña rusa, pero tarde o temprano la velocidad supera la capacidad de dirección, hermanos. La capacidad de nuestra reacción, y el final es inevitable. Y así mismo, hermanos, así es un corazón sin el temor de Dios. Avanza, pero no tiene el control. Perdió el control totalmente. Y quiero decirles que Dios advirtió, pero Joram ignoró la voz divina de Dios. Algo impresionante, hermanos, de esta historia es que Dios no se quedó en silencio. A pesar de todo lo que Joram había hecho, Dios le envió una advertencia clara a través del profeta Elías. Y esto nos revela el corazón de Dios, hermanos. Él no destruye sin antes hablar, sin antes avisar, no corrige sin antes advertirnos. Las palabras que usó el profeta Elías no eran solo un anuncio de juicio, hermanos. Era una oportunidad de arrepentimiento. Era Dios diciendo: aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo. Pero ¿qué pasó? El rey decidió ignorarla. Y aquí vemos otro efecto peligroso cuando dudamos de la grandeza de Dios. Cuando una persona deja de confiar en Dios, también deja de tomar en serio la voz de Dios. Ya no la tomamos con reverencia. Y no es que Dios no hablara, hermanos, es que el rey Joram ya no estaba dispuesto a escuchar. Muchas veces el Señor nos habla y nos habla y nos habla en cada sermón, cada domingo. Y hacemos oídos sordos porque seguimos siendo el mismo, porque no hay realmente un cambio. Pero cuando viene la situación difícil, cuando vienen los problemas, cuando viene la aflicción, Dios en su misericordia aún así nos escucha. Amén, hermanos. La duda endurece tanto el corazón que la voz de Dios comienza a parecer irrelevante, porque lo que antes nos confrontaba, ahora lo ignoramos. Ahora se ignora. Lo que antes producía temor, ahora se minimiza. Ay, no es nada, es un pecado chiquito. Hoy muchos están en ese mismo lugar, hermanos. De verdad, muchos escuchan la palabra de Dios, muchos reciben el consejo de Dios, muchos sienten convicción, pero no responden. Siguen en el mismo lugar, siguen en los mismos pasos. No hay un cambio. No hay una reverencia a Dios, no hay un volver el corazón al Dios. A veces caemos en la comodidad y estamos por compromiso. A veces estamos para que no vean que estamos mal y fingimos una espiritualidad que no tenemos. Y ese es un peligro, hermanos. Y no porque no entiendan, sino porque su corazón ya se acostumbró a no obedecer. A no obedecer. Hermanos, Dios sigue hablando al día de hoy de muchas formas, a través de la palabra de Dios, a través de las predicaciones, de circunstancias, incluso de ese sentir interno que inquieta el alma cuando decimos: sé que está mal, pero bueno, lo voy a hacer. Sé que no estoy bien, pero bueno, lo voy a hacer. Hasta ahí Dios nos habla.
inquieta nuestra alma, inquieta nuestro espíritu. Y la pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a escuchar, pero también a obedecer. Porque ¿de qué sirve que escuchemos si no obedecemos? ¿De qué sirve que la predicación haya estado intensa, agradable y salimos empoderados, pero el día lunes no obedecemos nada de lo que nos dijo el Señor? No cambiamos nada de lo que el Señor nos dijo. Imagínense, hermano, es como una alarma que suena cada mañana. Al principio, ¿qué pasa? Nos despierta. No podemos ignorarla, ¿no? Después nos incomoda. Ya aventamos el pobre despertador para allá. Nos mueve, nos confronta. Pero si decides no levantarte, hermano, si sigues posponiendo la respuesta, llega un momento en que la apagas casi en automático. ¡Rin! ¡Pum! 5 minutos y te olvidas. Ya no luchas contra el sonido. Simplemente, ¿qué pasó? Aprendiste a ignorarlo. 5:56, 4 minutos. ¡Rin! ¡Pum! Eso es cuando nos acostumbramos a algo que tenemos que hacer. Y así es la voz de Dios, hermanos. Al principio nos quebranta, al principio nos llama, nos sacude el alma. Pero si una y otra vez decides no obedecer, hermano, algo empieza a endurecerse dentro de ti. Y no es que Dios haya dejado de hablar, como les digo, sino que nosotros dejamos de escuchar, dejamos de poner atención, dejamos de darle prioridad a la voz de Dios. Y lo más peligroso no es que Dios guarde silencio, hermanos. Lo más peligroso es que se vuelvan insensibles a su voz. Eso es lo más peligroso, que ya no le escuchen. Y a veces decimos: Señor, ya no te oigo. Y yo creo que el Señor: sí, pero ya no te doblas rodillas contra mí. Señor, ya no te siento. Sí, pero no me buscas en la palabra de Dios. Señor, necesito tu ayuda. Sí, pero no te has levantado, no has luchado, no te has esforzado, no has sido valiente. No has dejado eso que te estorba, no has dejado tu pecado, no has dejado tu carácter, no has dejado nada. Dios no puede llenar odres llenos. Necesita que estén vacíos para Él poder llenarnos. Y a veces es necesario que nos quiebre y nos forme otra vez para llenarnos. Amén, hermanos. Porque llega el día, y va a llegar ese día en que probablemente ya no nos incomode nada, en que ya no nos confronte nada. Va a llegar ese día en que Dios ya no nos llame como antes, porque nosotros mismos cerramos nuestros oídos. Y entonces entenderemos que no perdimos la voz de Dios, sino que perdimos la sensibilidad de oír la voz de Dios. Amén, hermanos. La vida del rey Jeroboam termina de una manera muy triste. La Biblia dice que murió con una enfermedad dolorosa, sin ser lamentado y sin honra. Imagínense, yo me imagino su funeral solo, hermanos. Y esto no es casualidad, es el resultado de una vida vivida lejos de Dios. Lejos de Dios. Dios tuvo paciencia y Dios la tiene el día de hoy. Dios advirtió y nos sigue advirtiendo al día de hoy. Dios le dio oportunidades que al día de hoy también nos las da a nosotros. Pero el rey Joram decidió mantenerse en su camino. Él dijo: después, Señor, yo tengo esta idea, yo tengo este plan, este es mi proyecto. Después, Señor. Y esto nos enseña algo claro, hermanos, que Dios es misericordioso, pero que no se nos olvide que también Dios es justo. Es justo, hermanos. No podemos vivir ignorando a Dios y esperar terminar en bendición. Eso nunca va a pasar. Jamás va a pasar. Las consecuencias no siempre llegan de inmediato. Y a eso a veces se engaña a las personas, hermanos. Pero la realidad es que el tiempo no cancela las consecuencias, sino que las acerca a nosotros. Amén. El rey Joram perdió todo, hermanos. Perdió su relación con Dios, perdió su familia, perdió su legado, perdió su honra. Terminó vacío, hermanos. Terminó enfermo y terminó solo. Y lo más fuerte de esto, que no tenía que terminar así, porque lo tenía todo.
Lo tenía todo, no pudo, no. Lo más increíble es que así no pudo terminar. Y hoy en día, hermanos, la duda sigue produciendo el mismo efecto. El mismo, no ha cambiado nada, ¿ok? Fueron los tiempos de los reyes, fue el Antiguo Testamento, pero al día de hoy pasa lo mismo. Una vida lejos de Dios puede parecer estable por fuera. Podemos aparentar que estamos bien, pero por dentro nos va desgastando, nos va destrozando, nos va acabando, nos va triturando, hermanos. La paz se pierde en nuestra vida. El propósito de Dios se desvanece y el alma se enfría y muere, hermanos. Pero quiero decirle que aquí también hay esperanza. Aprender de Joram nos permite no repetir su historia. Amén. Es como una persona que ignora una pequeña grieta en una pared. Imagínense cuando hay un temblor y lo primero que buscamos son grietas, hermanos. Al principio no parece grave, pero con el tiempo esa grieta se expande hasta comprometer toda la estructura, hermanos. Lo que pudo haberse corregido fácilmente, momentáneamente, termina causando un daño mayor. Y así es nuestro corazón, una grieta. Si permitimos que esa grieta siga creciendo, que esa grieta siga abriéndose más, toda la estructura que tenemos con Dios termina dañándose, termina lastimándose, hermanos. Ya estoy terminando, hermanos. La vida de Joram no terminó mal porque Dios no se haya apartado primero, sino porque él dejó de buscar a Dios. Él tuvo la oportunidad. Y ahí está la raíz de todo, hermanos. Cuando dejamos de orar, comenzamos a dudar. Y cuando la duda se instala en nuestro corazón, inevitablemente empezamos a alejarnos. Cuando dejamos de leer su palabra, cuando dejamos de tener esa comunión con Dios, cuando ya no hacemos nada para agradarle a Dios, sino para agradarnos a nosotros mismos y que los hermanos vean que soy espiritual, eso no le importa a Dios. Eso no le importa a Dios hasta dónde llegue aquí en la tierra. Dios le va a preguntar un día: ¿y dónde está tu corazón? ¿Dónde tuviste tu corazón? El rey Joram tuvo advertencias, tuvo oportunidades, tuvo una herencia espiritual fuerte, hermanos, pero careció de lo más importante. ¿Qué era eso? Lo más importante, una vida de oración que lo mantuviera conectado con Dios. Porque la oración, hermanos, no es solo repetir palabras. La oración es el lugar donde la fe se sostiene, donde la fe permanece, donde la duda se confronta cara a cara, donde el corazón vuelve a alinearse con la voluntad de Dios. Qué impresionante, hermanos. La duda siempre va a crecer en el silencio espiritual, cuando una persona deje de orar. Ahí empezó a crecer. Cuando deja crecer su sensibilidad a la voz de Dios, comienza a apagarse. Su confianza se debilita poco a poco, hermanos, y sus decisiones ahora empiezan a depender únicamente de su propio entendimiento. Cuando no está basado realmente en la palabra y sin darse cuenta, hermanos, comienza a vivir una vida desconectada de la dirección divina de Dios. Pero cuando alguien ora, cuando alguien se levanta en oración, algo poderoso ocurre, hermanos, en lo profundo. ¿Qué pasa? La fe se fortalece, la dirección se aclara, hermanos, y el corazón se humilla delante de Dios. Amén. Pero Joram dejó de depender de Dios porque dejó de buscarlo en oración. No le consultó, no le oró, no le pidió dirección. Él vivió como alguien autosuficiente, tomando decisiones a su manera, eliminando todo lo que consideraba una amenaza, gobernando según su propio criterio. Pero nunca vemos en él un corazón quebrantado delante de Dios. Si usted lee su historia, nunca va a ver un corazón quebrantado. Y ahí es donde está la tragedia, hermanos. La oración es precisamente lo contrario a esa actitud de ese rey. Orar es reconocer nuestra necesidad de Dios. Es rendirle el control a Dios. Es decir con sinceridad: Señor, sin ti no puedo. Sin tu dirección me pierdo. Dame fuerzas para permanecer, hermanos. El rey no solo pecó,
sino que vivió independiente de Dios. Y esa independencia lo llevó a la ruina. Y cuando no hay oración, hermanos, el corazón se endurece. Por eso muchas veces el Señor decía que iba a cambiar ese corazón de piedra en un corazón sensible, en un corazón de carne y hueso. Dios le habló a Joram, le envió advertencias claras, pero él no respondió. Y no porque Dios no fuera claro, sino porque su corazón ya no estaba sensible a él. La oración, hermanos, mantiene el corazón tierno, un corazón suave, un corazón humilde, atento a la voz de Dios. Una persona que ora constantemente puede luchar, puede fallar, claro que sí, pero difícilmente se va a enfriar completamente, porque siempre va a haber un hilo que la va a mantener conectada con Dios. Y hoy esta historia, hermanos, no está para señalar al rey, sino para confrontarnos a nosotros. El rey tuvo su consecuencia y hoy ya no está, pero nosotros seguimos en esta tierra. Y Dios sigue exhortándonos. Tal vez no hemos caído en pecados tan visibles, hermanos, pero sí hemos dejado de orar, sí hemos dejado de buscar, sí hemos dejado de leer, hemos tomado decisiones sin consultar a Dios, hemos permitido que la duda crezca en silencio dentro de nosotros. Y aún así, hermanos, con todo esto, Dios no nos rechaza. Al contrario, nos llama una vez más a su lugar de oración, a su lugar de intimidad con Él. Nos invita a regresar a Él, a doblar rodillas, a volver a depender de Él, a volver a comunicarnos con Él. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si Joram hubiera orado? Su historia hubiera sido distinta, hubiera sido diferente. Si hubiera buscado a Dios, hubiera encontrado dirección a su vida. Si hubiera rendido su corazón en oración, su fe habría sido restaurada. Pero lo que él no hizo, hoy nosotros sí lo podemos hacer. Sí podemos cambiar, sí podemos transformarnos, sí podemos volver a la oración, volver a buscar a Dios con sinceridad, volver a depender completamente de Él, porque el mismo Dios que Joram ignoró es el mismo Dios que hoy nos está esperando con paciencia, con misericordia y con los brazos abiertos. Pero todo es decisión de cada uno de nosotros, hermanos. El buscarlo, el correr a sus pies, el no tomar a la ligera el tiempo de oración, porque vemos que sí nos hace falta. Y a lo mejor hoy podemos decir: no tengo petición, pero oren por mí, para que mi fe aumente, para que mi fe no caiga, para que siga firme, para que siga avanzando, para que siga glorificando a Dios, para que Dios sobre, transforme mi vida, mi mente, mis pensamientos. Porque a veces solamente traemos peticiones externas. Dios, ayúdame, Dios, dame. Pero nosotros, ¿cuándo? Señor, quiébrame. Señor, quebrántame para servirte. Señor, te necesito, he pecado contra ti, dice la Escritura. Señor, te agradezco por lo que has hecho en mi vida. Señor, gracias porque aunque no tenga, te tengo a ti. Señor, gracias porque mi fe está menguando, pero sé que tú estás a mi lado. Señor, gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Señor, gracias porque me dices que me acerque confiadamente al trono de la gracia. Señor, gracias porque tú eres la puerta. Señor, gracias porque tú eres el que provee. Gracias porque no me dejaste perder. Y hay infinidad de cosas por qué agradecerle, por qué conectarnos nuevamente con Él. El tiempo de oración, yo digo que es nuestra batería para seguir de pie. Sin esa batería nos desconectamos. Y me viene a la mente rápido un celular. Todo el día lo traemos, pero en cuanto vemos que tiene 80, corremos a cargarlo. En cuanto vemos que tiene 40, corremos a cargarlo. Y cuando ese celular se descarga, aunque sea el más sofisticado, deja de servir, no sirve, no funciona. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo volvemos a conectar a la carga.
Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, conectarnos. Tengo la pila al 10, Señor, levántame, me conecto en oración contigo. Amén, hermanos. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación para sus vidas. Me pasé unos minutitos, pero